Sean todos bienvenidos a la casa del Señor una vez más, en este domingo especial, en este día que el Señor ha preparado para que como su pueblo nos reunamos, le adoremos, nos podamos congregar y podamos también ser edificados con su palabra. Amén. Damos gracias a Dios porque tal como hemos orado, sabemos que nuestras vidas y nuestra nación están en manos de nuestro Dios, que están en completo control de su soberanía y que nosotros estamos seguros en Él. Amén. Y vamos a continuar avanzando en nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a avanzar en el capítulo 11 de este Evangelio, en esta serie que hemos titulado El Rey y la Cruz. Y la enseñanza en esta mañana yo la he titulado Ser o Parecer. Ser o parecer es el título de esta enseñanza y nos va a mostrar un pasaje un poco inusual, un día completamente diferente, una reacción completamente diferente a lo del resto del Evangelio de Jesús, una reacción bastante llamativa y única. El pasaje de la mañana de hoy nos va a mostrar un cuadro completamente diferente al del resto de los relatos que hemos visto a lo largo de todo este evangelio. Hoy vamos a ver a Jesús de una manera completamente distinta en el evangelio de Marcos. Yo le voy a pedir por favor que se ubique en el capítulo 11 del evangelio de Marcos y vamos a estar leyendo desde el verso 12. El domingo pasado, por medio de nuestro hermano Henry, estuvimos estudiando la entrada triunfal, que fueron los primeros 11 versículos del capítulo 11. Y ahora vamos a estudiar desde el verso 12 en adelante. Y cuando lo tenga, le voy a agradecer que me diga amén. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Les decía que este pasaje muestra una faceta completamente diferente, pero es un día memorable en nuestra historia redentora. Este pasaje muestra un cuadro de Jesús diferente al resto de lo que vemos a lo largo de todos los evangelios. En este día Jesús maldice a una higuera y además vuelca las mesas de los cambistas, de los vendedores en el templo de Jerusalén.
pero este relato es completamente compatible con el resto de los evangelios. Hay quienes han pretendido usar este relato para decir que Jesús de pronto está siendo caprichoso. ¿Cómo así que sin ser tiempo de higo, pobre higuera? Hay quienes se ponen del lado del arbolito y dice pobrecito. Nosotros tenemos gente aquí que es amante de las matas, ¿cierto? Y está mirando el texto así, pobre higuera, ¿qué culpa tenía la higuera? Pero este relato hay que verlo con mucho detalle porque tiene enseñanzas que van más allá de lo que podemos ver a simple vista. Las enseñanzas y las implicaciones son muy profundas. Así que está más allá de que este pobre arbolito se haya secado o no se haya secado. Habíamos dicho que nosotros teníamos que prestar muchísima atención cuando en la Biblia nosotros encontráramos lo que hemos llamado una inclusión, ¿cierto? Un relato que inicia de una forma, el relato queda como suspendido, luego se nos narra otra cosa y después vuelve al relato inicial, haciendo algo así como especie de un sándwich. ¿Y qué habíamos dicho al respecto cuando encontrábamos eso, especialmente en el Nuevo Testamento? Que teníamos que prestar especial atención ¿a qué? A aquello que estaba en el centro de este relato que había quedado suspendido. Fíjense que el texto de nuestra mañana comienza hablando de la higuera, luego pasa al templo y luego vuelve a la higuera. Es decir, que algo hay que prestar atención, ¿dónde? En la historia que está en el centro, en la inclusión, en el templo. Habíamos dicho desde el domingo anterior que hay una conexión profunda entre la higuera y el templo y que en la Biblia comúnmente los árboles sirven frecuentemente como símbolos para representar la condición moral. Incluso hay en el Antiguo Testamento parábolas que incluyen árboles y la participación de los árboles. Leímos el domingo pasado esa visión de Jeremías en el templo donde hay una canasta de higos buenos y hay una canasta de higos malos. Y habla del juicio de Dios sobre Judá. Entonces hay que prestar atención a lo que está intentando el texto enseñarnos. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la relación que existe entre la higuera y el templo? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos? Este es el principio del fin del ministerio de Jesús. Ha entrado a Jerusalén a la última semana de su ministerio terrenal. Y esta misma semana Él va a ser crucificado. Unos días después va a ser arrestado, juzgado, crucificado en medio de la celebración de la Pascua. Esta es la semana final. Y ahora Jesús, según el relato de Marcos, está entrando a Jerusalén, pero los primeros días de esta semana no se queda en Jerusalén, sino que sale, dice el texto, ¿a dónde? A Betania. Ahora, es importante porque el relato de la higuera se da después. Mire cómo termina el verso 11 del capítulo 11 de Marcos, donde finalizamos el domingo pasado. El versículo 11 nos cuenta que Jesús hace como especie de una inspección y algo le llama la atención, pero vuelve a salir. Ya lo vio, el verso 11 dice, y entró en Jerusalén es decir, no solo entró a Jerusalén, sino que dentro de Jerusalén fue específicamente a un lugar. ¿Dónde? Al templo. ¿Y qué hizo ahí cuando llegó? Dice que y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es decir, la noche anterior Jesús hace una especie de inspección, pasa revista al templo, mira simplemente, ve algo que no le gusta y se regresa a Betania, probablemente a la casa de sus amigos más íntimos en Betania, Lázaro, Marta y María. Era el lugar donde Jesús llegaba a Betania. Y nuestro relato ahora nos conecta diciendo que al día siguiente, muy temprano, es que se produce la maldición de la higuera. Y vamos a ver cómo estos dos eventos están íntimamente conectados. Es decir, la maldición de la higuera se convierte en un anticipo de lo que le va a suceder al templo. Y esto es crucial porque el templo tiene muchísimo significado para el pueblo de Israel.
El templo es el centro de la vida religiosa del pueblo. El templo, ¿cierto? Después del tabernáculo, que era especie de un templo móvil, se ha convertido en el centro no solo religioso, sino también político y económico de la nación. Todo gira alrededor del templo. El primer templo fue una idea de David, que no pudo llevar a cabo, sino su hijo Salomón, pero David es quien compra el lugar donde se construye el templo, ese famoso monte Moriah, donde se dice que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ese es el lugar que David compra para edificar el templo. ¿Y quién lo construye? Su hijo Salomón, ¿cierto? Y dice que fue algo sorprendente. La edificación era majestuosa, que gente de otros lugares también quería verlo. Ese templo de Salomón es destruido cuando los babilónicos entran e invaden Jerusalén. Y ese es el templo que una vez los babilónicos se llevan al pueblo y está 70 años cautivo, quieren reconstruir 70 años después, y hay un hombre llamado Zorobabel, que es el encargado de hacer la primera reconstrucción del templo, la primera oleada. Recuerden que el pueblo regresa en 3 oleadas, ¿cierto? Uno con Zorobabel, otro con Esdras y otro con Nehemías. Y este templo es reconstruido, pero ya el templo no es tan esplendoroso como el templo de Salomón. Este es un templo más modesto. Más, si usted lee Esdras, se va a dar cuenta de que la gente que se acordaba del primer templo, cuando veía ahora este segundo templo, se ponía a llorar, porque ya no es lo mismo, ya había quedado atrás. Y solo hasta que Herodes el Grande le comienza a meter recursos, el templo es reconstruido. Por eso este templo en la época de Jesús es conocido como el templo de Herodes. Ya es un templo un poquito más grande, pero finalmente también va a ser arrasado. Tal como Jesús lo anunció, no va a quedar piedra sobre piedra. El Imperio Romano por allá en el año 70, cuando invade Jerusalén, destruye completamente el templo. No queda absolutamente nada del templo, y hoy en día no hay templo en ese lugar. Es más, en ese lugar hay hoy día una mezquita musulmana. Cuando usted ve la foto de Jerusalén, la cúpula dorada que ve ahí, ese es el lugar donde estaba el templo. ¿Qué queda? Queda una pared, un muro, conocido como el muro de los lamentos, donde los judíos devotos van a llorar por lo que un día fue y lo que ellos esperan que algún día sea, que otra vez vuelva a haber templo, pero ya tal como Jesús lo profetizó, no quedaría piedra sobre piedra. Y este texto de la higuera es un anticipo de lo que va a ocurrir. Este texto de la higuera es el tráiler de lo que le va a pasar al templo por haber perdido su función, por haber dejado de ser aquello para lo cual estaba destinado y convertirse en otra cosa completamente distinta. Había llegado a ser el centro de la política, había llegado a ser el centro de la economía, había llegado a ser el centro de una religión vacía, pero no era un lugar de encuentro con Dios, no era un lugar de adoración. Cumplía funciones de banco, pero no de encuentro con Dios. Cumplía funciones de centro comercial, cumplía funciones de centro social, cumplía funciones de absolutamente todo, menos de aquello para lo cual había sido establecido. Recordemos que el templo era la muestra que el pueblo tenía de la separación que existe entre Dios y los hombres. El templo tenía 3 zonas. Un lugar donde estaba la presencia de Dios, llamado el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote a presentar la expiación. Y estaba separado de otro lugar llamado el lugar santo. Y había un lugar ya más amplio llamado el atrio de los gentiles. Era el atrio, el único lugar a donde alguien que no era judío podía estar. Un gentil podía adorar solo ahí en el atrio. El asunto es que en este lugar, en el atrio de los gentiles, la puerta, la parte exterior del templo, ya no se podía ni orar ni adorar, porque lo que se había convertido era en una plaza de mercado. ¿Quién podría adorar, orar con esa bulla? Todo el mundo gritando, a mil la paloma, a mil, adelante, pase, sin compromiso, mi tía. Todo eso allí, toda esa bulla,
Era lo que había desplazado la oración y la adoración en el lugar establecido. Así que este texto tiene por lo menos varias enseñanzas que darnos. En primer lugar, veamos cómo Jesús va a usar la higuera como una ilustración de lo que está sucediendo en el templo. En primer lugar, veamos la sentencia que Jesús le da a la higuera. Eso lo vamos a encontrar desde el verso 12 al 14. Jesús le da una sentencia. Luego, del verso 15 al 19, vamos a encontrarnos con el templo y vamos a ver allí la limpieza que Jesús hace del verso 15 al 19. Y en el verso 20 y 21 vamos a encontrar el cumplimiento de lo que Jesús dijo. Y por tanto, si sucedió con la higuera, también sucederá con el templo. Entonces tenemos la sentencia, limpieza y el cumplimiento. ¿Cuál es la sentencia que Jesús le da? Ahora, después de haber dado una vuelta el día anterior, después de haber inspeccionado el templo, después de haber visto en qué se había convertido, Jesús sale a Betania y dice el verso 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús y sus discípulos salen de Betania, en el camino tiene hambre. Dicho sea de paso, aquí está el paréntesis, ¿no? De lo importante que es mirar también la encarnación de Jesús, la naturaleza encarnada de Jesús. En su naturaleza encarnada tiene hambre. Y dice que ve de lejos una higuera que tenía hojas. Estaba frondosa, llenita de hojas. Las higueras eran árboles muy comunes en el pueblo de Israel. Son mencionadas muchísimas veces en la Biblia, más de 50 veces. Esta higuera está en el camino, por lo cual se asume que es público. Cualquiera puede llegar y comer sus frutos. Y aunque no era tiempo de higos, porque Marcos es enfático en eso, esta higuera tenía hojas. Entonces, ¿cuál es el problema? Y es que este árbol en particular, cuando tiene hojas, necesariamente debe tener fruto también, debe tener higos. El mes en el que se encuentra Jesús en este momento es más o menos abril. Y normalmente la cosecha de higos es de agosto a diciembre. La siguiente cosecha debía ser en junio, pero Jesús está pasando en Nisan, en abril. Esta higuera estaba adelantada para su tiempo. Pero con la higuera pasa otras cosas. En la primavera, algunas de estas higueras producen unas brevas que son también comestibles, que se pueden comer. Y cuando se producen en esa época, en abril, y ella tiene hojas, normalmente debería tener también de estas brevas. Entonces, lo que el texto está diciendo es que cuando Jesús la ve de lejos y la ve llena de hojas, se presume que debería tener frutos estas brevas, y esa es la razón por la cual él se acerca. Él piensa que habrá brevas, pues tenía hojas, porque desde la distancia se veía verdecita y frondosa. Este era un árbol que prometía mucho, que desde lejos se veía bien, pero este era un árbol que era puro follaje, pura hoja. Era un árbol que tenía pura apariencia, tenía una buena fachada. Como dice un amigo, tenía un buen lejos. El problema es cuando uno se acerca. El lejos de este árbol era atractivo, de lejos se veía bien, pero no era productivo. Y Jesús va a usar este árbol para dar una enseñanza trascendental a sus discípulos, que seguramente estaban muy familiarizados con la higuera. Jesús va a mostrar cómo este aspecto prometedor, pero sin frutos, tiene consecuencias. Este era un árbol prometedor que no tenía higos, tenía solo hojas, y por eso lo sentencia, porque tenía una apariencia. Parecía, pero no era. Prometía mucho. Y yo les decía que en el Antiguo Testamento
la figura de la higuera es usada como una figura de la relación con Dios. Una figura de la relación de Dios con su pueblo y está asociada a la bendición de Dios. Los judíos pensaban que era cuestión simplemente de apariencia, que manteniendo sus ritos, su religiosidad como una apariencia de piedad estaba bien la cosa. Pero Jesús, así como había inspeccionado el templo, ahora va a inspeccionar la higuera y no haya fruto. Y por eso le indica esta sentencia tan drástica. Este suceso de la higuera entonces es una representación viviente de lo que venía. Una representación de lo que iba a suceder. Esta higuera estéril ilustra el simulacro de lo que es una adoración vacía, de algo que simplemente aparenta, pero no es. Qué triste. Cuando usted ve de lejos y parece, pero que cuando se acerca se desilusiona. Que cuando comienza a hablar con alguien que de lejos parecía, se da cuenta que no es. Qué triste es vivir de solo apariencia. Y qué triste es que las hojas, los títulos que tiene una persona, los cargos que tiene una persona, los ministerios que tiene una persona hagan que otro se acerque. Y cuando te acercas te das cuenta de que es pura apariencia, de que son pura hoja. Creo que esto es una realidad y sigue siendo una realidad. Cada uno lo ha podido experimentar y vivir en algún momento de su vida. Hay cosas que de lejos se ven bien y tú dices, sí, parece que debería tener fruto. Y tiene todos los títulos y todas las hojas, los títulos profesionales, todos los cursos de discipulado, además tiene título de ser líder. Y qué desilusión. Amén. Tú dices, voy a acercarme a esta hermana, no sé, es líder del ministerio tal. Pura hoja, hermano. Acercarme a esta hermana que de pronto me puede dar una palabra. Ella pasa estudiando y pasa publicando en Facebook, mejor dicho, versículo tras versículo. Hoy de pronto tengo una palabra para mí. Pura hoja, hermano. Déjalos de lejos porque de cerquita son terribles. Cristianos tipo higuera estéril, con una buena apariencia, con una buena fachada, pero sin nada de fruto. Esta acción nos lleva al segundo inciso de esta mañana y es la limpieza que Jesús hace. Desde el verso 15 dice el texto: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Contrario a las expectativas mesiánicas que los israelitas tenían, ¿cierto? Los judíos esperaban que si el Mesías llegara, atacara a los romanos, que sus enemigos fueran los romanos y los desplazara, pero Jesús no comienza a atacar a los romanos. El ataque de Jesús se dirige ¿a quién? Al templo, a los adoradores entre comillas, a sus líderes, a los dirigentes religiosos. A esos es quien Jesús está dirigiendo su ataque. Jesús y sus discípulos han entrado en el templo y en este lugar exterior, ¿cierto? El atrio de los gentiles, que es donde está narrado nuestro pasaje. Jesús se da cuenta nuevamente que la casa de Dios se ha convertido en un centro de comercio. Se compraban y vendían animales y artículos necesarios. Y aquí hay un dato importante, hermano. Esa actividad era necesaria. ¿Por qué era necesaria? Porque dado que mucha gente venía de muy lejos,
cargar con el sacrificio desde tan lejos para presentarlo en el templo era muy difícil. Lo que se necesitaba era alguien que facilitara el sacrificio. El tema es que había gente en este lugar aprovechándose de eso. Entonces decía, ay, ley de oferta y la demanda. No tiene sacrificio, tiene que presentarlo. Con eso que te podría alcanzar para un animal más grande, solo te puedo vender una palomita. Es decir, estaban extorsionando, estaban robando, haciendo de la actividad religiosa un negocio. Eso es lo que Jesús está cuestionando en parte en esta sección. La moneda tenía que ser cambiada a moneda judía para poder presentar la ofrenda en el templo. Entonces, si tú tenías una moneda romana o griega, tenías que cambiarlo. El asunto es que la tasa de cambio a la que lo hacían era una usura, porque se aprovechaban. Bueno, tú verás, así no la puedes presentar. Es decir, habían hecho de esto una actividad para lucrarse. Y aquí es donde está el problema. Una vez alguien me comentó, me dijo, no, lo que pasa es que no puedes permitir que en la iglesia vendan afuera y no sé qué, porque mira que Jesús, no, ese texto no tiene que ver nada con la mesa de fritos afuera de la iglesia. ¿Me hago entender? Este texto es lo que Jesús está cuestionando, es un problema más grande. Y es que estos hombres tenían un monopolio en torno a la fe. Habían hecho de la religión su negocio. Y los sumos sacerdotes se habían lucrado de esto. Se estaban lucrando de la necesidad de que el pueblo tenía para poder presentar un sacrificio delante de Dios para reconciliarse con Dios a causa del pecado. El problema es que los cambistas tenían alrededor de todo esto unas tarifas exorbitantes por su servicio. Las tasas eran altas y detrás de esto los sumos sacerdotes y su familia se estaban lucrando con la fe. Mercaderes literalmente de la fe. Eso no pasa hoy en día. El templo se había convertido en un lugar de abuso. El templo se había convertido en un lugar de extorsión. En el lugar donde debería haber alabanza, donde debería haber adoración, donde debería haber encuentro con Dios, solo habían sonidos de animales y de gente comprando y vendiendo. El patio, el atrio de los gentiles, llenos de animales. La religión había llegado a ser un negocio redondo, especialmente para el sumo sacerdote y sus hijos. Eran los únicos beneficiados de eso. Vendían franquicias y decían, bueno, vas a vender, la franquicia te la vendo y de lo que vendas me tienes que dar comisión. Recuerden que se está celebrando la Pascua. Un historiador de la época llamado Josefo dijo que en un día del sacrificio se lograron hacer 250,000 sacrificios en un solo día. Es decir, lo que estaba pasando aquí era totalmente asombroso. Imagínense, esta actividad había llegado a ser la fuente de ingreso para los líderes religiosos. Y yo creo que hoy en día esto lo podemos ver con claridad. Hoy en día hay quienes siguen haciendo de la fe un negocio. Hoy en día es muy común encontrar mercaderes de la fe. En torno a la necesidad de reconciliación con Dios de un pueblo desesperado y hambriento, hay quienes se aprovechan diciendo, tranquilo, solo da esto y Dios va a estar en paz contigo. No ha pasado nada. Y mi esposa compartía esta semana algunas de las frases que a veces impactan demasiado y no sé si la compartió o no. Dentro de esas había una que decía, si lo que tú escuchas en la predicación es prosperidad, prosperidad, y solo prospera quien lo está predicando, hay un problema. Es decir, si el único que está prosperando es quien lo está predicando, hay un problema. Porque lo que ha hecho es en torno a esa predicación formar su negocio personal.
Y es aquí cuando Jesús interviene, y es aquí cuando vas a ver a Jesús en una faceta completamente distinta. Ha hecho el primer milagro que no produce vida porque la higuera se va a secar. Y ahora lo vas a ver, dice el texto al final del verso 15, echando fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían paloma, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Jesús convierte este día normal de la actividad comercial del templo en un caos. Hermano, aquí hay mesas volando, sillas volando, monedas volando, gente intentando salvar las monedas, gente asombrada por lo que está sucediendo. Aquí se vuelve una verdadera revolución, ¿no? ¿Qué hace alguien cuando las monedas se le caen? A rebuscar, y todo el mundo en el suelo, más el que quería también, mira que cogía. Ahí dice además Marcos una nota interesante. Hay quienes cogían el templo como un atajo. Esa frase que dice ahí, no consentía que nadie atravesase el templo para llevar utensilio alguno, es porque como entre una puerta y otra usted podía cortar camino. Había quienes nada más pasaban, es decir, habían convertido el templo simplemente en un atajo para ir a otro lugar de la ciudad. Y me aguantas ahí. Jesús convierte este día normal en un caos, en una demostración de su autoridad, de su fuerza, pero yo creo que también en una muestra de cuál es su reacción con aquellos que pervierten la adoración a Dios. Es decir, esta es la reacción del Señor con aquellos que han hecho de la fe un negocio, que ni entran ni dejan entrar. Esta es la reacción de aquellos que del Señor con aquellos que por codicia, por deseo de ganancia deshonesta, pervierten la verdadera adoración a Dios. Y la purificación del templo es una muestra de eso. La limpieza que Jesús está haciendo es una muestra de que el juicio está cerca, de que el templo, que había llegado a ser el medio en el cual todo giraba en la vida del pueblo, que le daba identidad, no va a permanecer porque perdió su función. Porque ya no va a ser necesario. Estos sacrificios que estaban aquí, que eran necesarios en la ley de Moisés, que eran un recordatorio, ya no iban a ser necesarios. Porque Él se iba a ofrecer como el sacrificio perfecto. Los líderes religiosos se suponían que debían enseñar y recordar estas verdades al pueblo, pero no lo estaban haciendo otra cosa. Estaban llenando sus bolsillos. No le estaban recordando al templo a las personas en el templo que a causa del pecado estaban separadas de Dios. Y por eso Jesús tiene que intervenir. Y además de intervenir, Jesús les enseña. Y hay algo muy, muy profundo en la enseñanza que Marcos resume en el verso 17. Este es un resumen simplemente. El verso 17 dice que y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús tiene en mente dos citas del Antiguo Testamento, dos profetas completamente distintos, pero dos profetas de los de verdad, verdad. El primer profeta que Jesús tiene en mente es Isaías. Y mire cómo dice Isaías 56, desde el verso 4. Isaías 56, 4 al 6 dice, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar, ¿dónde? En mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración.
sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este es el texto que Jesús tiene en mente como primera referencia. Está diciendo que en el corazón de Dios, los judíos pensaban que esto era exclusivo de ellos, pero en el corazón de Dios no era así. En el corazón de Dios, si un extranjero, un eunuco, alguien se arrepentía y ahora abrazaba el pacto con Jehová, le dice: bienvenido a mi casa y a mis muros. Porque mi casa es casa de oración, no para un pueblo. ¿Para quién? Para todos los pueblos. El templo era el único lugar al que un gentil que se convertía al judaísmo, lo que se llama un prosélito, podía llegar y adorar. El encuentro de Felipe con aquel etíope, ¿a dónde va el etíope? Va a Jerusalén a adorar. Y lleva un libro, y lleva al profeta Isaías. Este era alguien que lo había comprendido y dice: wow, pero ahora ¿cómo llego yo a esto? Y Felipe tiene que enseñarle, ¿cierto? Le dice: lee lo que estás ahí, lo estás entendiendo. Dice: bueno, explícamelo. Y este hombre va camino a Jerusalén a adorar. Cuando Salomón dedica el templo, en la dedicación del templo está esto: Señor, que esto incluya a los gentiles, que vengan y te adoren. Y Jesús ahora está citando y está diciendo: esto no es exclusivo. La creencia popular de los judíos era que él iba a expulsar a los gentiles del templo. Y resulta que Jesús los está defendiendo, diciendo: el espacio que deberían tener para adorar los que no son judíos, ustedes lo han hecho otra cosa, lo han utilizado para otra cosa. Jesús a lo largo de su ministerio ha venido agrupando, ¿cierto?, a los vulnerables, a los rechazados, a los que no parece. Y qué irónico, porque la gente que parece estar cerca de la salvación es quien más lejos está. Hay un joven en el mismo relato del capítulo 10, de donde viene en el camino Jesús, que parece que cumple con todos los requisitos para ser salvo. Es joven, rico, guarda todos los mandamientos, pero resulta que su corazón está bien lejos de Dios. Pura apariencia, ser o parecer. Pero hay un ciego en la orilla, mendigo, que solo tiene una capa, y este sí sigue a Jesús en el camino, y este sí es salvo. Tu fe te ha salvado. Los que parecen estar cerquita están lejísimos, y los que parecen estar lejos están cerca. Y Jesús ahora actúa como defensor, diciendo: esto también estaba destinado para que cualquier extranjero que se unía al pueblo de Dios, cualquier eunuco que no podía tener hijos, Dios le iba a dar un nombre mejor que los hijos. Cualquier desechable, entre comillas, cualquiera que ustedes tenían por poca cosa, podía venir y tener los mismos derechos, porque se volvió a Jehová, decía el profeta Isaías. Pero el otro texto que Jesús tiene en mente es todavía más duro que eso. Jesús tiene en mente, y la otra cita cuando le llama cueva de ladrones que Jesús tiene en mente, es Jeremías 7. ¿Qué dice Jeremías 7? Permítame leerlo para que usted no se pierda de esta riqueza. Jeremías capítulo 7, desde el verso 1, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Versículo 8. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan.
hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice quién, dice Jehová. Les dije que es más duro que el otro texto. A este profeta, que sí es un profeta de verdad, verdad, el Señor le dice, párate en la puerta del templo. Y a todo el que vaya llegando le dice, muy bonito o no. ¿Quieres vivir afuera como te da la gana? Matando, hurtando. Y luego vienes aquí y dices, librado soy, ya estoy en el templo, no ha pasado nada. Sabroso. Y le dice, no mejores tus caminos para que veas. Por eso les decía, igualito a los profetas de hoy en día, ¿no? ¿Será este el mensaje de los profetas de hoy? Mejora tus caminos. Es lo que le está diciendo. Entonces, lo que Jesús tiene en mente es que esta gente había hecho del templo una cueva. ¿Para qué sirve una cueva? Para esconderse. Es decir, tanto los israelitas como en este caso los líderes religiosos habían convertido el templo en un lugar donde se escondían. Los ladrones no roban en las cuevas. En la cueva se esconden, salen, roban y se esconden en la cueva. Es decir, los ladrones, los estafadores habían hecho de esta actividad del templo un lugar donde sentirse seguro. El templo, mientras tengamos el templo, aquí nadie no nos va a pasar nada. Dios no puede manifestar su juicio contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el templo, nosotros estamos en el templo. Y así como le pasó en los tiempos del profeta Jeremías, que el pueblo decía, no, templo de Jehová, y después son arrasados por el imperio en Babilonia. O sea, no, esto no lo destruye nadie, nosotros tenemos el templo. Y se lo llevan. Así mismo está pasando este pueblo. Ya no era un lugar de enseñanza, de oración, de adoración, sino que era un lugar donde los que hacían malas cosas se escondían. Vivían como les daba la gana afuera y venía, como decían los muchachos antes, que libre para todos. O cuando usted está jugando parqués cuando llega seguro. Usted está todo el parqués, cuando llega seguro. Ya ese hermano ambicioso que le gusta matarle las fichitas ya no puede hacerle nada porque usted está inseguro. Así se sentían ellos. Llegaban al templo y decían, ¿sabe? Yo me atrevo a decir que así hay gente que vive de domingo en domingo, haciendo lo que le da la gana de lunes hasta el domingo a las 7:59, si es que llega a las 7:59. Y después a las 8 dice, templo de Jehová, templo de Jehová. Casi no llego, pero llegué. Entonces como que saca la cabeza, respira un poquito y después sale a vivir como le da la gana. Y dice, Señor, ya yo te cumplí. Y era día de elecciones y fui primero al templo de Jehová que a votar. Y con eso calma la voz de su conciencia. Amén. Yo creo que Jesús está dejando ver realmente el sentido de lo que debería ser la verdadera adoración y la verdadera búsqueda de Dios. Y cómo, así como en los tiempos de Jeremías se había ensuciado el culto, el servicio a Dios, estos hombres lo estaban deshonrando y muchos hoy en día lo siguen deshonrando. Jesús está atacando no solo el mercadeo de la religión que obstruye el acceso de la persona a Dios, sino que está diciendo, no es legítimo que nadie se sirva de la presencia de Dios como un medio para obtener beneficios y que venda servicios religiosos. Vender productos religiosos. Los dirigentes lo saben. Y dice el verso 18 que los escribas lo oyen y los principales sacerdotes lo oyen. ¿Y qué les da? ¿Qué les da? Les da miedo. ¿Y por qué les da miedo? Le empiezan a temblar las piernas
porque su negocio está a punto de llegar a su fin. Déjame enseñar, oye. Se les va a acabar el negocio. ¿Por qué la gente comienza a admirarse de su doctrina? La gente comienza a decir, este es diferente, este predica otra cosa. Y como la gente comienza a despertar, ellos empiezan a temer, porque su negocio está a punto de llegar a su fin. Así que su odio contra Jesús crece porque está en contra ahora de sus intereses económicos. Y ahora intensifican sus fuerzas para matar a Jesús. Y dice el texto que Jesús llega a la noche y sale de la ciudad. ¿Qué pasa al día siguiente? Nos lleva a nuestro último punto, ¿cierto? El cumplimiento, el resultado. Dice el verso 20 y 21. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Cómo estaba el día anterior la higuera? Llena de hojas, verdecita, frondosa. Al día siguiente estaba seca. Oye, que no, de pronto era una matica que estaba ahí como... No, los discípulos se dan cuenta, era un árbol que estaba en el camino. Y el comentario de Pedro lo que está indicando es que aquello que el Señor maldice será devastado. Esa no sonó muy bien. Amén. Aquello que el Señor sentencia será devastado. Eso es lo que Pedro está diciendo. Mira, maestro, la higuera sobre la cual dictaste sentencia, la higuera que maldijiste, se ha secado. Allá lo oyeron sus discípulos también. Y dice, desde las propias raíces esta higuera se ha secado. Es decir, que asimismo el sistema religioso de Israel que estaba sentado en este templo también se iba a secar desde las raíces. Y que su dinero perezca con él. Que todo el negocio que se había configurado alrededor de esta fe también va a perecer. No olvide que unas cuantas horas después, unos cuantos días después, el velo del templo va a ser rasgado de arriba a abajo. Ya no hay separación, ya hay acceso ilimitado. Y unos años después, ese templo va a ser completamente devastado. Y tal como lo diría Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Lo que pasó con la higuera pasará con el templo, y hoy que tenemos la historia completa lo sabemos que así fue. Y yo creo que este texto habla a nuestra vida también, porque hay personas que tienen una fe nominal, hay personas que pueden tener una buena apariencia, hay personas que pueden tener muy buen follaje, hojitas muy verdes, pero carecer de frutos y de arrepentimiento. No se ve por ningún lugar el fruto digno del arrepentimiento. Incluso este texto nos dice que hay gente que se esconde detrás de actividades religiosas para no tener que lidiar con Dios los asuntos que tiene pendientes. Es más fácil esconderse detrás de una actividad aparentemente religiosa. Por eso funciona eso de tranquilo, si tú das tu ofrenda allá, porque yo lo puedo librar mi conciencia simplemente dando una ofrenda y decir ya, no tengo que lidiar con aquello que está en mi corazón que sé que está mal. Y me escondo detrás de una actividad religiosa. Me escondo detrás de un rito religioso. Convierto la actividad en una cueva donde me escondo de Dios. Hay gente que ha convertido venir a la iglesia un domingo en un lugar donde se esconde de Dios para poder decirle, Señor, ya te cumplí, cúmpleme tú. Pero hay asuntos en el corazón pendiente que no quiero llevar con Él, que no quiero arrepentirme. Así que es posible esconderme detrás de una actividad para no tener que arrepentirme y creer que estoy bien y creer que estoy haciendo lo correcto. Esto es duro, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es posible que usted esté en el lugar correcto. Es posible que usted esté haciendo las cosas correctas,
pero que su corazón esté muy lejos de Dios. El profeta va a tener que decir también, este pueblo lo que dice es correcto. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Decir, tú los ves y dices, wow, está glorificando a Dios, está honrando a Dios. Y está diciendo Dios mismo, no te engañes, es de labios para afuera. Porque yo conozco su corazón y su corazón está lejos de mí. Cuando Jesús hace esto, los líderes comienzan a temerle porque saben que el negocio llega a su fin. Y los líderes van a contribuir para matar a Jesús. Yo me preguntaba, esta sentencia de Jesús sobre la higuera que se seca y sobre este sistema religioso que se seca, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué te está diciendo a ti? ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿En un líder, en una persona, en un lugar físico, en una verdadera relación con Dios? ¿En qué descansa nuestra fe y nuestra esperanza? ¿En una apariencia de religiosidad, en una apariencia de piedad o en una verdadera relación con Él? En otras palabras, de acuerdo al título de este sermón, ¿somos o parecemos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Somos o parecemos? Cuando la gente se acerca a nosotros porque llevamos un gran nombre encima, tenemos el título de hijo de Dios, de cristianos, ¿qué encuentra? ¿Hojas o frutos? ¿Puede quien llegue a nosotros saciar su hambre o se va peor que como vino? Manifestamos fruto de una fe verdadera, genuina. Es decir, alguien de lejos dice, tiene hojas, por lo tanto debe tener frutos, se acerca y realmente puede saciar su hambre. O se lleva una desilusión y le toca decir, y eso que es ujier en la iglesia, donde no sea, me pega. Manifestamos nosotros estos frutos. Así es como actúa Jesús con aquello que tiene la apariencia pero no es. Jesús ve a la higuera y no la ve realizando el trabajo que le ha sido encomendado. Y este árbol es la lección perfecta para el pueblo, de que cualquiera que diga que pertenece al pueblo de Dios pero no da fruto para él, le va a suceder lo mismo. Jesús encuentra en este lugar, ¿cierto?, en el templo, ocupado con cualquier otra cosa, como sucede en muchos lugares hoy en día. Hay de todo menos encuentro real con Dios. Haga el análisis de la fauna y la flora cristiana de hoy en día, para que vea usted. Eso va a encontrar actividades, eventos, congresos, conciertos, no sé quién citó, internacional, actividad, grupo, comité, tarea, gente entrando y saliendo, gente comerciando, transacciones bancarias y hasta con datáfono. También recibimos cheques, pero no hay adoración genuina y verdadera. Pero no hay un encuentro. No se puede saciar el hambre verdadera, porque las actividades no pueden hacer eso. Y viven de actividad en actividad. Estas ocupaciones son del todo menos espirituales. No hay nadie orando, ni adorando, ni buscando genuinamente a Dios. Y por eso esta sentencia de parte del Señor. Eso quiere decir, hermano, que existe la posibilidad de que se lleven a cabo una serie de actividades que parecen ser evidencias de una fe real, pero no lo son. Que parecen, pero que no son capaces de transformar el corazón. Porque esto es algo que solo puede hacer un verdadero y genuino encuentro con Dios. Transformar el corazón. Esto quiere decir, hermano, que es posible estar involucrado en cosas de la iglesia, pero estar lejísimos de Dios. Dos amén.
Es posible estar involucrado, es posible estar en actividades, en grupos, en comité, pero sin tener un cambio real en nuestro corazón. Y por eso usted dice, oye, pero como este hermano tiene 10 años y es lo mismo, está simplemente involucrado en las actividades de la iglesia. Pero su corazón no ha sido transformado, ni ha sido cambiado. Así que esto nos tiene que llamar la atención con todo. Es posible que no haya un cambio real en nuestros corazones y estar sirviendo, pero sin la motivación correcta. Estar allí simplemente para que vean. Una apariencia, una hojita más que me sale. Y dice, wow, este hermano, ¿cómo sirve? Y su corazón bien lejos. Y es así como Jesús viene a limpiar toda actividad sin fruto. Sin fruto. Y ahora ha utilizado la higuera como ejemplo de lo que sucede cuando solo hay apariencia. Hermano, no se trata de jugar a ser cristiano. No se trata de aparentar ser cristiano. No se trata de hacer cosas de cristiano. Se trata de serlo. De que verdaderamente lo más profundo de nuestro corazón haya sido impactado por la verdad de este glorioso evangelio. Jesús no quiere que te ocupes en cosas, sino que quiere transformar nuestro corazón y nuestra manera de vivir. En otras palabras, Jesús no quiere que aparentemos, quiere que seamos verdaderos hijos de Dios. Dice, pastor, ¿y cómo se nota eso? Bueno, ¿qué tanto se está produciendo la imagen de Jesús en nuestra vida? ¿Qué tanto crece en nosotros su imagen? ¿Qué tanto, cierto? La vida, el carácter de Jesús se ve en nosotros. Déjame ponerte solo un ejemplo. ¿Cuáles crees tú que son las implicaciones de tener por rey a un señor que acaba de entrar en un burrito a Jerusalén? ¿Cuál crees tú que son las implicaciones de tener a un siervo por señor? ¿Qué tanto nos parecemos a él? Que a pesar de que entra en un burrito, es capaz de decir después, mi casa será llamada. Wow. Aquel que con todo el derecho a ser servido, no vino a ser servido, sino a servir. Entonces la pregunta final de esta mañana es, ¿somos o parecemos? Porque hay gente pasando por aquí continuamente. Yo me he encontrado casos que dice, pastor, no, a mí no me invitó nadie. Y un día pasé y yo vi desde allá afuera hojas. Yo escuché algo. Yo vi y me acerqué con esta hambre. Ahora el reto es, si se acerca a nosotros, que ya vio las hojas, ¿qué va a encontrar? Hay oraciones que dicen, ojalá y no se encuentre el hermano tal, porque no viene más. Ojalá y no hable con tal hermana. O realmente puede saciar el hambre. Somos o parecemos. Porque aquello infructuoso será cortado y aquello que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto, dice el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Por duro que nos parezca, por difícil que nos parezca, por lo duro que golpee nuestra conciencia y nuestro corazón, hoy revisamos lo más profundo de nuestra alma y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, que es capaz de escudriñar el corazón, que es capaz de escudriñar lo profundo de nuestro ser. Que tú nos ayudes, Señor, que traigas a nuestra mente y a nuestra conciencia todo aquello que ha pretendido ser una mera apariencia en nosotros, todo aquello que ha pretendido mostrar una fachada de piedad, todo intento de honrarte de labios para afuera con un corazón lejos de ti, Señor. Todo intento de exclusividad, todo intento de mantener un corazón orgulloso, todo intento de ganarme tu favor por medio de actividades y ritos religiosos.
todo intento de haber visto cualquier actividad o todo lo que tenga que ver contigo como una cueva en la que me escondo. Señor, no quiero convertir, Señor, este lugar en un lugar como la cueva de los ladrones, en la cual los ladrones, después que salían y hacían toda clase de fechorías, venían simplemente a esconderse a una cueva. No quiero ser alguien en este lugar y alguien completamente distinto cuando salgo de él. Alguien completamente distinto en mi casa, alguien completamente distinto en mi trabajo, alguien completamente distinto en mi barrio, Señor. Y no quiero hacer de este un lugar donde simplemente vengo a sobrevivir domingo tras domingo, donde vengo a esconderme de la responsabilidad que tengo de ponerme a cuentas contigo, Señor. No quiero ser alguien que de lejos da una buena apariencia, porque hay quienes creen que soy cristiano, hay quienes creen que porque asisto a este lugar pueden encontrar algo en mí, pero cuando se acercan no hay más que hojas. Quiero llevar fruto, fruto digno de arrepentimiento, fruto que confirme que aquello que los hombres ven realmente ha producido un resultado en lo más profundo de mi corazón. Ha transformado nuestra manera de vivir, ha transformado la forma en la que hablamos, en la que decidimos, en la que actuamos. Fruto donde todo aquel que tiene hambre puede llegar y puede ser saciada su hambre, Señor, porque te encuentra a ti mismo, porque puedo ser un reflejo de ti, Señor. Señor, perdónanos si nosotros mismos hemos pervertido la adoración a ti. Hemos hecho de este lugar, del culto, una excusa para poder tener derechos a pedirte cosas. Perdónanos, Señor, si hemos hecho de nuestra oración, de nuestra alabanza, de nuestra ofrenda, un mecanismo para forzarte a ti a actuar en determinada forma, Señor. Y venimos y nos escondemos y luego decimos: asistí al templo de Jehová, Él está en deuda conmigo, Señor. Perdónanos si hemos venido con la motivación incorrecta, si hemos venido, Señor, simplemente como una forma de escapar, de callar la voz de nuestra conciencia. Perdónanos si cuando me acerco a la Biblia, Señor, lo hago con el objetivo de callar la voz de mi conciencia y no por el deleite de escuchar tu voz. Perdóname, Señor, si cuando me dedico a orar lo hago simplemente para cumplir un rito religioso vacío y no como la experiencia de la comunión íntima contigo, Señor. Perdóname si las veces que he ofrendado lo he hecho con la motivación incorrecta, Señor, esperando recibir de ti cualquier cosa a cambio, esperando hacer un negocio contigo, esperando sacar un provecho de eso, Señor. Perdóname por haber hecho de las cosas mi escondite, por haber hecho de mi servicio un escondite para no tener que lidiar con aquellas cosas que se alojan en mi corazón, de las cuales tengo que arrepentirme, Señor. Hoy abro mi corazón a ti y vengo a ponerme a cuentas contigo, Señor. Vengo a pedirte perdón con la confianza de que tu palabra dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, y que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Hoy vengo con la confianza de que estar aquí en tu casa no para esconderme de ti, sino al contrario, Señor, para que veas la necesidad profunda de mi corazón, mi necesidad de ti, mi urgencia de ti. Te necesito, Dios. Transforma mi corazón y que los frutos puedan ser evidentes. Que los frutos, Padre Santo, de una vida transformada y renovada por tu palabra puedan dar, Señor, evidencia al mundo de que te conozco. Que cualquiera se pueda acercar con la confianza de que hallará verdaderos frutos. Que cualquiera vea en mí, Señor, las implicaciones de tener a un siervo por rey. Que la humildad y la mansedumbre de tu carácter también sean el nuestro, Señor. Que nosotros tengamos siempre presente cuáles son las implicaciones
de tener a un rey que no entró con ejército, que no entró con cabalgadura, que entró sobre un pollino a Jerusalén. Líbranos de nuestro propio orgullo, Señor, de nuestra propia vanagloria, del intento de estar por encima de otros, del intento de creerme mejor que otros, más espiritual que otros por hacer cierta actividad. Guarda mi corazón, abre mis ojos espirituales, líbrame, Señor, de todos aquellos que intentan hacer mercadería de la fe. Hoy conozco lo que indigna tu corazón, todo aquel que ha convertido la fe en un negocio, todo aquel que en lugar de acercar más y más a la gente a ti, por ganancia deshonesta, por deseos indebidos, Señor, lo que hace es alejar más y más sus corazones. Guarda mi vida, Señor, guarda mi corazón y ayúdame a estar a la altura del llamamiento santo que me has hecho. No quiero parecer, quiero ser, Señor. Quiero ser tu hijo. No quiero ser alguien que se comporta como un cristiano. Quiero ser verdaderamente uno de los que te sigue, de los que se ha negado a sí mismo, ha tomado su cruz y te ha seguido. Eso quiero ser, Señor. Eso quiero ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén.